Hola nuevamente, yo soy Jonathan Gilbert. En esta ocasión vamos a hablar sobre el concepto del medio ambiente en el judaísmo, sobre su cuidado y también sobre su destrucción que desafortunadamente hemos llevado a cabo durante los últimos ya varios años. Para organizarlo, porque es un tema muy amplio, vamos a tratar de ir brevemente recorriendo los 7 días de la creación, de forma que nos permita reflexionar sobre cada uno de estos conceptos, siguiendo esta estructura de los 7 días de la creación. Comencemos con el primer día, que es el día en el que se crea Shamayim Vaaretz, en el que se crea lo físico y también lo espiritual. ¿Sí? Shamayim se refiere a todo el mundo espiritual, Aretz a todo el mundo físico. Y una de las principales reflexiones que surgen al respecto es que finalmente Hashem crea un mundo en el que se considera propietario. Él dice que Hashem es Koneh Shamayim Vaaretz, es el dueño de los cielos y de la tierra, y como tal, Él mantiene la prerrogativa de llamarle al mundo su mundo. Por ejemplo, hay una cosa muy interesante que el Talmud deriva a partir de la contradicción de 2 versículos. Hay un versículo que dice que Hashem Natán, dice, Be'aretz Natán Libnei Adam. ¿Sí? La tierra fue dada al ser humano. Hay un segundo versículo que dice que la tierra le pertenece a Kadosh Baruj Hu, le pertenece a Dios. Dice, la Shem Haaretz Umloa, la tierra es del Creador. Y los sabios preguntan, ¿qué pasa con esta contradicción de versículos? ¿A quién le pertenece? ¿Le pertenece a los seres humanos o le pertenece al hombre? Y dicen algo fascinante. Dicen, de aquí nosotros aprendemos la obligación de decir brajot, de decir bendiciones, por tener placer de este mundo. ¿Cuándo es el mundo del hombre? Solamente después de que se dijo una brajá. Antes de decir la brajá, le sigue perteneciendo al propio Creador, lo cual nos lleva a un pensamiento muy interesante, que es, finalmente el mundo no es nuestro. La persona puede utilizarlo, puede tener un cierto beneficio, puede disfrutar una comida, puede disfrutar un buen aroma, solamente aquello que le fue permitido. Si no le fue permitido, si no fue establecida una brajá para ello, no es posible tener beneficio de lo mismo. Y si uno tuviera beneficio de ello, estaría de cierta forma robando. Si una persona dijera, ¿sabes qué? Yo voy a agarrar esto y me lo voy a comer sin decir brajá, Hashem dice, un segundito, esto todavía es mío. ¿Cuándo me lo compraste? ¿Cuándo lo obtuviste mío? Ahora la pregunta es, ¿existe una brajá para la destrucción terrible que hemos hecho de los bosques, de los ecosistemas? Evidentemente no. Entonces me parece que una primera reflexión del primer día es, ¿de quién es el mundo? ¿De quién estamos tomando el mundo? Hay un midrash que los jajamim traen, que es muy significativo. En el midrash dicen que todo el mundo es como si fuera un solo barco. Y en ese barco hay gente un tanto tonta que se dedica a cavar pequeños agujeros debajo de su asiento. Y cuando les recriminamos qué están haciendo, dicen, un segundito, este es mi asiento. ¿Sí? ¿Qué te metes en lo que yo estoy haciendo en mi asiento? Y es una locura. Todos sabemos de que cavar esos pequeños agujeros debajo del asiento que sea, tiene una repercusión en el mundo de todos. Y no solamente el mundo de todos, el mundo de Hashem. Es el barco de Hashem. Nos estamos metiendo en un terreno que no nos pertenece. Brevemente, hay una halajá que se llama Baal Tashchit. Hay una ley que se llama la prohibición de destruir. Y la prohibición de destruir aplica incluso a nuestras cosas, incluso que las hayamos comprado, que las hayamos adquirido. Y una persona que sin ninguna razón real dijera, ¿sabes qué? Esta comida la voy a tirar a la basura, esta ropa la voy a destrozar, solamente por el simple placer de destrozar, de romper, de tirar, de desperdiciar, estaría transgrediendo una prohibición de la Torá, que es la prohibición de destruir. ¿Por qué? Porque simplemente no es nuestro mundo. No es un mundo que nosotros tengamos la facultad de decir, hago absolutamente lo que quiero con él. Entonces, con el primer día de la creación, Hashem nos deja muy claramente manifiesto que no nos pertenece al mundo y que por lo tanto es nuestra obligación cuidarlo. Por cierto, hay un midrash muy famoso y sobre todo muy sorprendente, porque si pensamos en midrashim que fueron escritos hace 2000 años, dice lo siguiente, dice que después de la creación tomó a Adán y a Javá, a los primeros seres humanos, les dio una vuelta por el jardín del Edén, por el primer mundo natural que estuvo ahí en el presente, y les dijo lo siguiente, les dijo, vean este mundo qué lindo es, ahora tengan cuidado de no destruirlo, porque si lo destruyen, no va a haber nadie detrás de ustedes que venga a repararlo. Entonces Hashem nos dice, es mi mundo, tengan cuidado de no destruirlo, si lo destruyen, no va a haber nadie para repararlo. Entonces eso pasa el primer día. Vayamos rápidamente al segundo día. El segundo día, dice la Torá, se separaron las aguas de arriba con las aguas de abajo. Y creo que el concepto del agua es un concepto que nos debería de tener a todos muy preocupados. Hemos contaminado, hemos hecho absolutamente inaccesible gran parte del agua consumible por el ser humano. Se piensa que al día mueren 5,000 personas por falta de acceso al agua potable. Es una desgracia terrible que está sucediendo todos los días en este mundo. Y
Tal vez un poquito saliéndonos del tema de ecología, o más bien de cuidado del medio ambiente, hay una idea que es muy presente en la Torá, que es la relación que tiene Hashem con su mundo a través de la provisión del agua. Y en varios lados vemos que cuando Hashem da o no da el agua, tiene un concepto de cercanía o de lejanía, un poco impredecible, porque podríamos pensar que dar mucha agua implica mucha cercanía y no dar agua implica mucha lejanía. No necesariamente. Por ejemplo, está escrito que a diferencia de Egipto, en el que tiene un río, el río Nilo, que constantemente da agua y que todo el tiempo está presente y no tienen que tener ninguna conexión espiritual, ni a través de tefilá, ni a través de nada, para que tengan el precioso líquido, Israel es un país muy diferente. Israel es un país en el que constantemente tenemos que pedir agua, tenemos que hacer tefilá, tenemos que suplicar que tengamos lo mínimo para vivir. Y los jajamim lo explican de una forma muy interesante, pero también contraintuitiva. Dicen que la belleza de tener que pedir por el agua es similar, perdón por la comparación, a un papá que no le da a su hijo una tarjeta de crédito y que le dice, toma, gasta lo que quieras, no te quiero volver a ver. No, es una relación constante, es una relación en la que está cercanamente solicitando el hijo al padre el agua o los medios necesarios o lo que sea, y eso implica una relación. ¿Sí? Nomás una pequeña historia que brevemente que vi hace unos días y me dejó muy impactado. Tiene el Talmud en Tanit, está en Tanit, dice la historia de un individuo llamado Pentatica. Y es una historia que se remonta a los tiempos de Rabbi Abau. Rabbi Abau fue en su momento el gran sabio de la generación, y cuentan que eran tiempos terribles, eran tiempos después de la conquista romana, en los que había destrucción, había persecución, y para acabar de amolarla, había además hambruna y sequía. Entonces la gente vino con Rabbi Abau dijo, pues no sé qué decir, ya hicimos tefilá, ya tratamos, no está funcionando. Y en un sueño se le aparece una voz que le dice que si realmente quiere que caiga lluvia, tiene que hablar con Pentatica. Entonces se levanta muy exaltado Rabbi Abau y dice, bueno, pues tráiganme a este hombre, tráiganme Pentatica. Entonces va su ayudante, lo busca por el mercado, lo busca por todos lados, y finalmente todo el mundo le hace referencia a un único Pentatica, que era la persona menos predecible de la historia. Era el pobre hombre que trabajaba como cuidador en una de estas casas horrendas que tenían los romanos, en los que vendían a las mujeres como esclavas, y bueno, había todo uno de esos lugares infernales, ¿no? Entonces, pues dice, bueno, pues ese es Pentatica, ese es Pentatica. Y va con este hombre, le dice, Rabbi Abau, quiero hablar contigo. El hombre no lo puede creer, pero finalmente accede y va de regreso con Rabbi Abau. Y cuando Rabbi Abau le cuestiona y le dice, ¿quién eres tú para que desde el cielo te tengan tan considerado como alguien importante? Pues Pentatica se muere de la risa, ¿no? Dice, Rabino, si usted supiera quién soy yo, si supiera en lo que trabajo, si supiera las cosas que yo veo y que yo hago, jamás en la vida se le hubiera ocurrido pensar que yo soy la persona adecuada para rezar para que haya lluvia en el pueblo de Israel. Entonces le dice Rabbi Abau, lo siento mucho, es lo que me dijeron en la noche, es lo que estuve en mi sueño, sé que mi sueño es verdadero, quiero que me digas quién eres tú, quiero que me digas qué es lo que has hecho. Entonces Pentatica un poquito reflexiona, recuerda una historia muy particular. Y recuerda la historia en la cual llegó una mujer joven aquí a este lugar horrendo de venta de mujeres como esclavas sexuales y al mercado de todo tipo de cosas. Y recuerda Pentatica que cuando la vio llegar le llamó la atención. Le llamó la atención porque era claramente una mujer que venía muy joven, de una buena familia, y cuando la vio llegar se sorprendió, se acercó con ella, le preguntó, ¿qué está sucediendo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde te estás metiendo? Y le dice, estoy aquí porque los romanos capturaron a mi esposo, dijeron que lo iban a matar a menos que yo pagara un rescate que no tengo el dinero para pagar, y estoy aquí porque es mi única manera de conseguir el dinero necesario para que mi esposo se salve. Entonces Pentatica escuchó la historia, se conmovió profundamente y dijo, tengo que salvarla. Vendió su propiedad, hizo todo lo que pudo, consiguió el dinero, se lo dio a esta mujer, le dice, jamás te acerques de regreso, no tienes idea de lo que pasa por aquí, aléjate, paga, salva a tu esposo y vete. Cuando Rabbi Abau escuchó esa historia, dijo, claro, ese es Pentatica, ese es el Pentatica que nos va a traer la lluvia. Lo digo solamente para reflexionar sobre el asunto de la lluvia, de las aguas, de la brajá, en tener un mundo que tengamos acceso a lo más vital que es el agua, tiene que ver con la cercanía del hombre con Akadosh Baruj Hu. Si no tenemos cercanía, es probable que tampoco tenemos acceso a lo mismo. Entonces, además del cuidado, que no estoy minimizando esa parte importantísima, tenemos que tener también una relación espiritual que nos permita tener acceso al agua. Tercer día, en el tercer día Hashem crea la vegetación. Y bueno, la vegetación es un tema
amplísimo, pero nomás para dar un pequeño dato, se piensa que hoy en día hemos acabado con el 50% de los bosques existentes en el mundo y se piensa que a este ritmo de deforestación estaremos terminando con los bosques en aproximadamente 100 años, ¿sí? Bye bye arbolitos, en aproximadamente 100 años. Y es una cosa terrible, estamos hablando de desertificación absoluta en el mundo, estamos viendo cómo se están convirtiendo las grandes selvas en enormes desiertos. Dice Pirkei de Rabbi Eliezer algo interesante, dice que un árbol cortado antes de tiempo es como un alma cortada antes de tiempo, es un asesinato. Y yo pensaría más que un asesinato es un gran suicidio, ¿sí? Lo que estamos perdiendo nuestro aire, estamos perdiendo el inmenso potencial que hay de curación en cada una de estas especies y cada una de estas plantas que simplemente desaparecen. Entonces, dos pequeñas historias que creo que aterrizan bien este concepto. La primera tiene que ver con Rav Aryeh Levin, el famoso tzadik de Yerushalayim. Cuenta en una ocasión Rav Aryeh Levin que iba con su maestro, el Rav Kook, iban caminando en las calles de Yerushalayim y por alguna distracción o por cualquier razón, Rav Aryeh arrancó una hojita de un árbol. Y con toda la honestidad y sinceridad del mundo, Rav Kook se le volteó a ver y le dijo, yo toda mi vida me he cuidado mucho de no irrumpir, de no destruir, de no quitar una planta que no fuera necesario, que no tuviera ninguna razón de ser. ¿Por qué? Simplemente porque estoy afectando la armonía del universo, sin ninguna razón necesaria. Dice el Midrash que Hashem mismo le dedicó un ángel específico a cada hojita de pasto que le dice, crece. ¿Sí? Hashem cuida la armonía del universo hasta tal punto que cada uno tiene su propio ente espiritual que lo hace crecer. ¿Y quién soy yo o por qué habría yo de destruirlo? Y similarmente, algo que me pareció fascinante, hay una historia de Shabtai Tzvi, ¿sí? Si saben quién es Shabtai Tzvi, Shabtai Tzvi fue probablemente el falso mesías más famoso de la historia. Fue un hombre que tuvo la capacidad de convencer a miles, cientos de miles probablemente de personas de que realmente era el Mashiach. Y cuando empezó a difundir sus enseñanzas y su fama por todo el mundo, muchos rabinos se preocuparon y dijeron, pues hay que investigar quién es este hombre, ¿no? ¿Realmente será? ¿No será? Entonces, uno de los famosos comentaristas de ese momento, llamado el Taz, ¿sí? Autor del Turei Zahav, uno de los grandes comentaristas en el Shulchan Aruch, mandó a su hijo y a su yerno para que fueran hasta lo que hoy en día es Turquía e investigaran quién era este hombre Shabtai Tzvi. Entonces los recibieron estos dos hombres, platicaron con él una muy breve entrevista, regresaron a donde los había enviado el Taz y le preguntó qué es lo que habían visto. Ambos concluyeron en tan solo unos minutos que seguramente él no era el verdadero Mesías, no era el verdadero Mashiach. Y le preguntaron, pues, ¿cómo estás tan seguro? ¿Qué viste que te hizo en unos minutos de plática pensar que este no podía ser el Mashiach? Dijeron dos cosas. Dijeron, primero que nada, mientras platicábamos, vimos cómo se recostaba en su sillón, se echaba para atrás, ¿sí? Totalmente desentendido y se relajaba. Dice, una persona que está realmente frente a Hashem no se sienta de esa manera. Pero dice, peor que eso, lo vimos arrancando una flor. Dice, Mashiach no arranca flores. No puede tener una falta de consideración por el universo en el que existe, que sin ninguna razón necesaria estuviera simplemente por diversión o por entretenimiento arrancando seres vivos. Entonces, me parece que es relevante el tercer día de la vegetación. Cuarto día rápidamente. En el cuarto día se crean los astros, el sol, la luna y, bueno, un economista hace ya aproximadamente 200 años, Thomas Malthus, muy famoso, dijo que el ser humano tenía dentro de sí como una pequeña bomba de tiempo. ¿Sí? ¿Cuál era la bomba de tiempo? El crecimiento poblacional. Él pensaba, y no suena una locura, decía que simplemente crecemos a nivel exponencial y como tal, pues los recursos de la humanidad van a ir cada vez siendo más pequeños y finalmente nos vamos a acabar extinguiendo por falta de recursos. No sé si tenga razón o no, espero que no, pero lo que es muy interesante es de que en el tiempo que él predijo que la humanidad iba a crecer brutalmente, que ha crecido brutalmente, en los últimos 30 años, por ejemplo, mientras la humanidad se duplicó, el consumo se elevó más de 800%. Quiere decir que si bien hay una pequeña bomba de tiempo en el crecimiento poblacional, en el crecimiento del consumo hay una enorme bomba de tiempo, 8 veces mayor. Y hay que tener mucho cuidado con eso, y relacionándolo con el tema del sol, de la energía, es que finalmente el peor
de los problemas que estamos teniendo, tal vez hoy en día, tiene que ver con el consumo de energéticos, tiene que ver con el consumo de energías fósiles, de petróleos, de gas, de todo lo que está generando, pues, calentamiento global, efecto de gas invernadero, etcétera, etcétera, y que nos está poniendo en muchos problemas. Ahora, vi algo en la halajá, en la ley judía, que me pareció maravilloso. Decía que una persona que tiene una lamparita, sí, da dos casos diferentes, que tuviera una lamparita por un lado de aceite y por otro lado de petróleo, dice, tiene que tener mucho cuidado, porque si el aceite, creo que es que si el aceite lo tapas y el otro lo destapas o viceversa, la persona estaría transgrediendo la prohibición que mencionamos al principio de Bal Tashchit, de malutilizar los recursos del planeta. ¿Por qué? Porque dice, simplemente está quemando de forma poco eficiente. Sí, si tú tapas una lamparita de aceite, quema poco eficientemente. Si tú destapas la gasolina, quema poco eficientemente. Eso se considera una prohibición. Y dije, wow, qué cosa más tremenda. Nosotros estamos teniendo automóviles de 12 cilindros y estamos utilizando los recursos de forma absolutamente irresponsable, lo cual podría llegar a ser un tema bastante complicado desde la perspectiva judía. La persona tiene que buscar la forma de hacer su consumo mucho más sustentable, mucho más verde, mucho más amigable con el ecosistema. La persona no tiene el permiso de simplemente decir, bueno, yo pago por esto, pues desperdiciemos los recursos. El sol, entre otras energías, es una fuente poco explorada, poco buscada, pero sin embargo tenemos la obligación, me parece, de buscar alternativas mucho más amigables, porque recuerden lo que dijimos al principio, si destruimos el jardín no va a haber nadie que lo repare detrás de nosotros. Seguimos con el quinto día. En el quinto día se crean los peces, las aves y los reptiles. Se piensa que están en peligro de extinción el 30% de las especies de aves y de reptiles, lo cual es una cosa tremenda. Y además de lo que ya mencionábamos hace rato, que es una falta terrible con las próximas generaciones, porque simple y sencillamente no sabemos lo que se está perdiendo con todo eso. Hay un potencial ahí de curación, de cualquier cosa que está escondida en cada una de estas especies, que lo estamos destruyendo para las generaciones que van a venir más adelante. Pero además de eso, creo que hay una falta terrible con nuestro propio creador. Y la falta quiere decir que nosotros asumimos que el mundo que nos fue dado, pues no es tan importante. ¿Sí? No es tan relevante, una especie más de aves, que igual ni siquiera soy muy fan de las aves. Entonces, si el pajarito es así, si es allá, me da lo mismo. Y hay una falta en el concepto de entender la creación como una gran creación armónica, como un todo. Y no pensar el todo, no pensar que las partes finalmente juegan parte de un todo, es un error muy grave. Hay algo en la Torá que se llama kilaim. Kilaim son mezclas prohibidas que una persona no puede hacer. Por ejemplo, si una persona no podría hacer un injerto de dos diferentes especies de frutas, por ejemplo. Si yo quiero decir, esta manzana, no me gustan las manzanas, quiero que las manzanas tengan ahora un poquito de sabor a naranja, si es que es posible hacer tal injerto, la Torá dice no se puede hacer eso. Si uno pediría, pues, ¿qué tiene de malo? Finalmente, pues, son manzanas y son naranjas, ¿a quién estoy afectando? Y creo que, por lo menos lo que he visto de algunos autores, que lo que está detrás de todo esto es la sensación de que los bloques básicos de la creación no son suficientes. O yo puedo hacerlos mejor. Si no quiere decir que no pueda disfrutar las naranjas y las manzanas y las pueda comer juntas y todo, pero crear nuevas especies tiene una cierta complicación en la halajá. ¿Sí? Se pueden comer, por cierto, después de haberse creado, pero no se pueden hacer. Similar a que no se pueden cruzar dos especies. ¿Sí? Yo no puedo agarrar un toro y un caballo y un toro y sacar una nueva especie. Aunque se pueda hacer físicamente, la Torá lo prohíbe porque dice, finalmente no es mi mundo, no es el mundo que yo te di. Y creo que de cierta manera nos impulsa la Torá a reconocer que hay un cierto mundo que está bien, que lo podemos utilizar, que lo podemos disfrutar, que lo podemos aprovechar, pero que no lo podemos manipular ad infinitum. Tiene un límite. Y cuando nosotros propiciamos o en ocasiones hacemos directamente que se extinga una especie de la faz de la tierra, estamos siendo profundamente irrespetuosos con nuestro Creador. Estamos diciendo, el mundo que nos diste, el mundo que nos regalaste, yo dame las cosas que son comestibles, todo lo demás no me sirve absolutamente de nada. Y bueno, hoy en día estamos viendo las consecuencias, estamos viendo el desajuste, estamos viendo la capacidad de la totalidad del mundo de compensar esos ajustes de forma que no siempre es lo más amigable. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Rápidamente, el sexto día se crea el hombre. Y la creación del hombre es interesante. El Talmud
pregunta, dice, ¿por qué fue creado hasta el sexto día? Y tiene dos respuestas. La primera respuesta, que es la respuesta más evidente, es porque finalmente es el pináculo de la creación. Es la parte más importante. Como si fuera un banquete muy grande que fue preparado, que fue listo y que todo está perfectamente preparado para que alguien importante llegue. De la misma manera, el mundo fue creado para que el hombre pueda llegar, el sexto día de la creación, encontrar un mundo perfectamente listo y disfrutarlo. Esa es una opinión. La segunda opinión, que me parece más interesante, dice que si al hombre se le sube demasiado la arrogancia y de repente dice, oh, este es un mundo que yo puedo hacer absolutamente lo que quiera con él, llega a la Torah y le recuerda, dice, hasta la pulga fue creada antes que tú. ¿Sí? No te sientas demasiado. Hasta la pulga fue creada antes que tú. Y recuerda esto, una enseñanza hasídica muy linda que dicen que una persona siempre tiene que tener en sus bolsillos a dos enseñanzas. En un lado tiene que tener una que dice Bishvili Nibra Olam, ¿sí? El mundo fue creado para mí. En el otro bolsillo tiene que tener una segunda enseñanza que dice, pero Anohia Farbaefer. Yo soy polvo, yo soy ceniza. Y esa es la dualidad del ser humano. El ser humano tiene que entenderse como ese ser dual. Por un lado es polvo y ceniza. Por otro lado es la razón por la cual el mundo fue creado. Y lo mismo tenemos que pensar nosotros en nuestra relación con el medio ambiente. La gente generalmente se confunde por las traducciones que tenemos al español, porque está escrito en Bereshit, en el Génesis, que Hashem le da al ser humano la obligación de dominar al mundo, ¿sí? Dice, toma este mundo, domínalo. Y lo que es muy interesante con la traducción es de que viene de una palabra en hebreo que es Vairdu, ¿sí? Vairdu tiene, según Rashi, según los sabios, tiene una acepción doble. Vairdu se puede leer del verbo hebreo que es ridui. Ridui quiere decir dominación. Y por lo tanto se podría pensar que el ser humano tiene la posibilidad de dominar a las demás criaturas, siempre y cuando lo haga con cuidado, siempre y cuando lo haga con responsabilidad. Pero también tiene la connotación del aredet, de bajar. Y dice Rashi ahí mismo, dice que el ser humano puede estar por debajo de las creaciones. Si no las cuida, si se comporta como los animales, no es un animal más, es peor que un animal. Y nos pone en una situación muy complicada, que es que si nosotros no somos cuidadosos, si nosotros abusamos de la creación, nos estamos colocando por debajo de los animales. Ya para terminar, vamos con el séptimo día, que es Shabbat, el día que termina la creación. Y Rav Shimshon Rafael Hirsch dice una cosa fantástica sobre el Shabbat. Dice que el Shabbat es la gran escuela en la cual nosotros aprendemos que finalmente Hashem es el dueño de este mundo. ¿Cómo lo aprendemos? Lo aprendemos de una forma muy sencilla. Shabbat sabemos que tiene diferentes prohibiciones, diferentes actividades que uno no puede hacer, y existe un error generalizado que nosotros atribuimos las prohibiciones con cansancio, con algo que nos quitaría el descanso de Shabbat. Por lo tanto, la persona que no estuviera muy familiarizado con las leyes de Shabbat podría pensar, por ejemplo, que levantar pesas en Shabbat o mover muebles o hacer algún tipo de trabajo de estos que uno lo dejaría agotado sería algo que se consideraría una prohibición de Shabbat, cuando por lo menos desde el nivel de la Torah no es una prohibición. A diferencia de esto, una actividad que transforme el entorno para nuestro beneficio, ¿sí? Sea una actividad constructiva o destructiva, cualquiera de las dos sería considerada una melajá. Por ejemplo, si yo digo, quiero cortar una pequeña hojita, ¿sí? Para mi beneficio, esa hojita chiquitita que no me quitó nada de esfuerzo, ni me costó trabajo, ni mucho menos, es modificar el medio ambiente para mi beneficio. Si yo quiero cortar una manzana, es una prohibición de Shabbat. Si yo quiero prender un fuego, es una prohibición de Shabbat. Si yo quiero hacer cualquier cosa, arar una tierra o algo que modifique mi medio ambiente, es algo prohibido, a diferencia de algo que no modifique y que sea absolutamente agotador, no sería una prohibición. ¿Qué tiene esto de importante? Dice Rav Hirsch, dice, la persona piensa que si nosotros dejáramos de trabajar el mundo, todo colapsaría. Si nosotros, él hablaba hace mucho tiempo, ¿no? Pero si nosotros pensáramos en un mundo en el que por todo un día no hubiera ni trenes, ni agencias de noticias, ni policías, ni todo lo que la sociedad moderna necesita, pensaríamos que el mundo va a colapsar. ¿Quién va a cuidar de este mundo? Dice Hashem, yo lo voy a cuidar. Dice, yo te presto el mundo, te doy la posibilidad de administrarlo durante 6 días. El séptimo día yo me voy a encargar. Tú no tienes que meterte. Y eso es una reflexión maravillosa. Sobre todo cuando una persona puede experimentarla y puede decir, un segundito, yo puedo reintegrarme con la creación.
puedo dedicar un día completo a no estar modificando, a no estar haciendo cosas que cambien y que yo tenga que ser el encargado del mundo, y que finalmente me hace reflexionar y me hace decir, oye, es que este no es mi mundo. Este mundo es un mundo que yo estoy aquí como encargado de cuidarlo y de administrarlo durante 6 días. El séptimo día llega el verdadero patrón y me dice, es mi mundo, ¿sí? Puedes descansar, I'm the boss, yo me encargo. Entonces, Bezrat Hashem, sé que es un tema que no se toca generalmente, pero creo que es importante. Creo que es un tema que tenemos que mantener muy frescos, creo que tenemos que empujarlo, creo que tenemos que desarrollarlo. Esto es solamente un pequeño inicio, un pequeño bosquejo de cosas que tenemos que llevar a la práctica. Yo pienso honestamente que el judaísmo en sus leyes, en sus historias, en sus reflexiones, en sus enseñanzas, tiene una capacidad muy amplia de ayudarnos a comprendernos como parte de este medio ambiente, a hacernos seres humanos más responsables, más cuidadosos, más sustentables. Y Bezrat Hashem, que podamos ser una luz para las naciones, como en muchos otros elementos, también en este. Muchas gracias.